Usted y sus compañeros de clase crean 20 murales para vender en la subasta de la peseta para recaudar dinero para su escuela. Para pagar los materiales que compró para hacer los murales, debe vender cada uno de ellos por $4 cada uno. Cuando transporta los murales a la subasta, uno de sus padres deja caer accidentalmente 3 de los murales en la calle, y son atropellados por un autobús de tránsito comunitario. ¿Cuál es el nuevo precio mínimo que necesita para los murales restantes para pagar los materiales? Usted sabe que cuando había 20 murales, el costo mínimo por mural tenía que ser de $4 y, por lo tanto, el costo de los materiales para crear los murales tendría que ser igual a 20, el número de murales, multiplicado por el costo mínimo de $4. 20 veces 4 es igual a 80 y, por lo tanto, el costo que debe cubrirse para pagar los materiales debería ser de $80. Va a costar $80 incluso cuando venda menos murales. Entonces, si dejamos que X sea igual al costo mínimo por mural, Minimum cost per mural. Para cubrir el costo de los materiales después de que se destruyen 3 de los murales que dejan 17 murales restantes que deben venderse para cubrir el costo de $80, lo que significa 17 veces el nuevo costo mínimo. ¿Qué sería X dólares por unidad? Debe ser igual a $80. Entonces, si resolvemos esta ecuación para X sabremos el nuevo costo mínimo por mural para pagar los materiales. Entonces dividimos ambos lados entre 17 para resolver X. Así que si X va a ser igual a este cociente, que tendremos que aproximar al centavo más cercano. Entonces, usando la calculadora tendríamos 80 dividido por 17 al centavo más cercano. O 2 decimales, serían 4.71 o $4.71. Entonces X es aproximadamente 4.71. Lo que significa que el nuevo precio mínimo es de $4.71 por mural. 71 cents per mural. Para pagar los materiales. Espero que hayas encontrado esto útil.